se ha alargado, yo seré más breve para que no vayamos tarde a casa, pero aprovecharemos muy bien el tiempo, aprenderemos muchas cosas, pero yo seré más breve, ¿de acuerdo? Vamos a empezar para ser muy puntuales y no... Vamos a tocar un tema precioso. El otro día estuvimos viendo que el año 325, lo hemos visto, lo hemos recordado durante 2 días, en el 325 ha ocurrido algo importante, que el año que viene vamos a celebrar como 1700 aniversario, ¿no? Que es el año 325, fue el año del Concilio de Nicea, ¿de acuerdo? El Concilio de Nicea, que es tan importante para la vida de la Iglesia, proclama un credo. Ese credo es fundamental y nosotros poco a poco vamos a ir desgranando aspectos de ese credo. Y estas reuniones son interesantes para que, si tenemos alguna duda, discrepamos, podamos preguntar, ¿de acuerdo? O sea, que no haya datos que se nos queden en el tintero. O sea, es un ámbito catequético para que podamos profundizar, ¿de acuerdo? Bien, pues, como estábamos diciendo, año 325, credo de Nicea, pero el año 313 ha ocurrido en el mundo un acontecimiento muy importante, año 313. ¿Quién recuerda lo que ocurre en Europa en el 313 que cambia radicalmente, es un evento que cambia radicalmente la historia de Occidente? ¿Quién recuerda qué pasa en el año 313? A ver, damos sugerencias. Se funda el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? En el 313 se funda el Atlético de Madrid o el Real Madrid. ¿Qué se funda en el año 313? Ninguno de los dos. Hay una ciudad importante, una ciudad de Italia, el norte de Italia, que se llama Milán, ¿no? Milán. Está el norte de Italia, ¿no? En la Padania. ¿Qué ocurre en Milán en el año 313? El edicto de Milán. El emperador Constantino promulga un edicto en Milán. Por ese edicto, de repente, en el Imperio Romano se acaban las persecuciones. Es un hecho importantísimo. Desde el año 64, que mueren Pedro y Pablo y los mártires romanos, desde el año 64 hasta el año 313, todo aquel hombre o mujer que confesase a Jesús como Señor sabía que podía perder su casa, sus bienes, podía ir a la cárcel o podía incluso perder la vida. Durante estos siglos, desde el año 64 al año 313, estamos en época del Imperio Romano, ha habido ni más ni menos que 10 oleadas de persecuciones. Cada una era diferente, ¿de acuerdo? O sea, pero sin embargo, a pesar de eso, la fe cristiana iba aumentando. La gente se reunía en casas particulares, bautizaban de escondidas. En casas particulares, gente pudiente romana que se convertía, decía: esta sala de mi palacio la dejo a la comunidad cristiana. Y ahí el obispo de Roma o los obispos de diferentes lugares iban a partir el pan, daban catequesis. No había como ahora libertad de culto, ¿de acuerdo? O sea, la fe era escondidas. No confundamos, como la gente boba entiende, que las catacumbas eran lugar para donde se escondían los cristianos, ¿eh? Las catacumbas no eran lugar de escondite de nadie, porque las catacumbas eran lugares públicos que todo el mundo conocía. En las catacumbas no había bautizos, ni misas, ni nada, ¿de acuerdo? En las catacumbas lo que había era, fundamentalmente, enterramientos. La gente se enterraba en las catacumbas, pero las catacumbas no eran lugar de escondite. Lo que era escondidas era el culto sí que era escondidas, ¿vale? El culto sí que se escondía.
Me he ido con él. Me he ido con él. A comienzo del siglo IV, a comienzo del año 300, hubo un emperador llamado Diocleciano. Apuntad este nombre porque es importante. Diocleciano ya estaba harto de cristianos, que iban aumentando, y la gente, aunque iba al martirio, la gente se convertía. Y Diocleciano hizo la mayor persecución que puede haber. Todo el que no quemaba incienso delante de la estatua del emperador y no jugaba lo que el emperador quería, eran llevados a las fieras. Diocleciano decretó la mayor persecución que uno puede imaginarse. De hecho, aquí en Madrid como tal ciudad no existía, evidentemente, la ciudad de Madrid más importante era Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares había cristianos, y lo sabemos porque 2 chavales jóvenes, Justo y Pastor, mueren al comienzo del siglo IV en esa gran persecución. Es decir, nosotros tenemos mártires desde la primera época. ¿Os dais cuenta? Los españoles de esta zona se llamaban carpetanos, ¿de acuerdo? Los españoles de esta zona, esto era la Carpetania, ¿de acuerdo? Nosotros hay vascos y catalanes, hay carpetanos, nosotros éramos carpetanos. Pues en Carpetania, la ciudad más importante era Complutum, que se llama hoy Alcalá, ¿no? Complutum, de ahí viene Universidad Complutense, porque el cardenal Cisneros la fundó en Alcalá. Universidad Complutense significa Universidad de Alcalá, ¿de acuerdo? Complutum es la ciudad más importante. Ahora bien, en medio de esta gran persecución ocurre una cosa interesantísima. Por este hombre, Constantino, de repente dice, en Milán, cada hombre o mujer de mi imperio puede ser o cristiano o de cualquier religión. Ya no hay obligación de quemar incienso a las estatuas de los dioses. No hay obligación de creer en Venus, en Afrodita, en Neptuno, en Júpiter, en Minerva. ¿De dónde viene que Constantino, en el año 313, en Milán, haga este gran edicto? No creo que se logre, no creo que se borra muy bien, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Pues mirad, os voy a contar una historia que quiero que recordéis, para que veáis lo que tiene que ver con los símbolos cristianos, ¿de acuerdo? Constantino, cuando muere su padre, que era emperador romano, el ejército imperial en York, en el norte de Inglaterra, en York, el ejército imperial lo aclama como emperador. Y Constantino es elegido emperador no por el Senado, los nobles de Roma, sino por el imperio, por las fuerzas imperiales, es decir, por los legionarios, que son quienes realmente cortan el bacalao, ¿no? Estamos en Inglaterra. Pero su contrincante, que es Magencio, dice no, yo quiero ser emperador, y se autoproclama emperador. Tenemos lo peor que puede haber en un país, una guerra civil entre 2 emperadores, Constantino y Magencio, y los 2 quieren disputarse la capital del imperio. ¿Cuál es la capital del imperio romano? ¿Cuál? Roma. ¿Cómo llamaban ellos a Roma? ¿Cómo los romanos llamaban a Roma? No decían Roma. ¿Cómo decían los romanos a Roma? La urbe. Todavía el Papa dice, bendición urbi et orbe, ¿no? Urbi, a la ciudad, a Roma. La urbe era Roma, ¿de acuerdo? Los 2 emperadores se disputan la urbe. Y para entrar en la urbe había un puente que se llamaba el puente Milvio. Apunta, el puente Milvio. Esto es muy interesante, el puente Milvio. Es la frontera para entrar en la urbe. Y estaban tremendamente enfrentados. La noche del 28
del 28 de octubre. Tenemos que hacer una colecta en la parroquia para comprar buenos... 28 de octubre. Vamos a celebrar la fiesta ahora. La noche del 28 de octubre del año 312, Constantino ve en el cielo una señal. Los romanos eran tremendamente supersticiosos. ¿De acuerdo? Tremendamente supersticiosos. Una señal era directamente divina. Y él cree ver en el cielo, la noche del 28 de octubre, él ve en el cielo algo así. Mirad. Y él interpreta esto que ven las nubes por la noche como una señal. Pero no solamente ve eso. Mirad lo que estamos viendo, mirad. Mirad lo que estamos viendo, Interpreta esa señal con un latido en su corazón que dice: con esta señal vas a vencer. Con esta señal vas a vencer. Hemos dicho que los romanos son tremendamente supersticiosos. Y él dice, hay dos historiadores que recogen esto. Uno es Eusebio de Cesarea, que ha oído el relato de labios del mismo emperador. Eusebio de Cesarea, que escribe esto, ve que con esto hay una palabra que ya conocemos porque la he presentado aquí. Hay una palabra que ya conocemos todos. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra es? Nica, victoria. Nica, victoria. Con este signo vencerás. Con este signo tendrás la victoria. Y al día siguiente, él manda grabar en el estandarte romano este signo. La situación es que Magencio, su contrincante, muere en la batalla. Se rinde el ejército opositor y Constantino entra victorioso en la urbe. Y él piensa que le ha ayudado el Dios de los cristianos, el Dios que muere en la cruz. Constantino no se hace cristiano. Entiéndanme bien esto, porque a veces en la televisión dicen Constantino se hace cristiano, Constantino se bautiza, Constantino escribe la Biblia, Constantino escribe el credo de Nicea. No, ¿de acuerdo? No. Lo que estoy diciendo es lo que sabemos históricamente, ¿de acuerdo? Constantino lo que hace es vencer una batalla. Él cree que ha visto un signo en el cielo. Con este signo de victoria lo va a grabar, y lo que es cierto es que está tan convencido de eso que en el año 315 vamos a encontrar monedas de oro con este signo. Fíjense qué interesante lo que estamos aprendiendo hoy, para que veamos cómo esto afecta a nuestra fe, al credo, En las monedas aparece una cruz con este signo. Una cruz con una P. Alguien, después de lo que dijimos el otro día
mirando el encerado, ¿alguien me puede decir, por favor, qué significa esta cruz con esta P? ¿Alguien me puede decir qué significa? Porque eso lo han visto muchas veces, ¿no es cierto? ¿No han visto muchas veces una cruz así? Como también han visto lo mismo así, ¿no es cierto? ¿No han visto esto muchas veces? ¿Quién me puede decir qué significa esto? Porque es importante que lo tengamos en cuenta para siempre, porque esto es lo que aparece en las monedas. Y un emperador que es pagano, que todavía no se ha bautizado, está tan seguro de que ese signo es un signo especial que aun siendo pagano lo pone en las monedas. ¿Qué significa esto? Estas son las dos primeras palabras, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Las dos primeras palabras de la palabra Cristo en griego. Miren, Cristo en griego comienza con una X. Es decir, poner una cruz de lado es la X de la palabra Cristo en lengua griega. La segunda letra es una R, que en griego se escribe como una P. La segunda letra de Cristo es una R, que se escribe con una P. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Es decir, la X y la P son las dos primeras palabras las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Pero es exactamente igual que este monograma. Es decir, la X la hemos puesto derecha y sale una cruz. ¿Se dan cuenta? La cruz derecha es la X y la P es la R. Es decir, es el primer signo de los cristianos. Fíjense que es interesante que quien populariza estas dos letras, que significan Cristo, que ya aprendimos el otro día que Cristo significaba Mesías, ¿no? Cristo es una palabra griega que significa en hebreo Mesías. Y en castellano, ¿cómo se dice Mesías? ¿Cómo se dice en español, en nuestra lengua, Cristo? ¿Cómo? No inventemos. Pensemos, no inventemos, pensemos. Lo expliqué el otro día largo rato, pero son cosas que tenemos que saber como si fuésemos de memoria para siempre. Porque son cosas tan básicas, que de eso depende de nuestra fe, el credo nuestro. La palabra Cristo no es español, es griego, ¿vale? Pues decimos Kyrie eleison, Christe eleison, en griego, Christe eleison. Pero he dicho que Cristo significa, en hebreo, Mesías, ¿no es cierto? Y pregunto yo ahora, a gente que viene a la iglesia actualmente, ¿qué significa Mesías? ¿Qué significa? No, ¿qué significa? No digamos rey, que es otra cosa. No digamos Señor, que es otra cosa. No digamos Rey, que es otra cosa. No digamos Salvador, que es otra cosa. Los conceptos son fundamentales. Significa ungido, tocado, marcado, señalado. Es decir, la palabra Mesías significa que nosotros decimos de Jesús de Nazaret que ha sido tocado por Dios, señalado por Dios, marcado por Dios. Los antiguos, para decir que una persona era Mesías, que era ungido, utilizaban aceite. ¿De acuerdo? Los antiguos, para decir que una persona era importante, iba el profeta, cogía un cuerno de vaca, que tenía un tapón de corcho, cogía el corcho y derramaba el aceite sobre la cabeza, y el aceite iba cayendo. Significaba que esa persona estaba untada, llena del Espíritu de Dios. Para hablar del Espíritu,
Como no se ve el Espíritu, utilizan aceite. Todavía hoy nosotros seguimos utilizando aceite, ¿no? Para el segundo sacramento, la crismación, usamos aceite, la confirmación. Para la unción sacerdotal, en las manos, usamos aceite. Para los bautismos, usamos aceite. Cualquier persona que en la antigüedad estuviese marcada, o que se dijese que estaba marcada por Dios para ser profeta o para ser rey, tenía que haber sido ungida con aceite. Ahora bien, pregunto yo, hermano, ¿cuándo fue ungido Jesús? Nunca. ¿Quién ha dicho nunca? A Irene, que se llama Virene, la vamos a colgar de la lámpara, ¿verdad? De los pulgares, porque ha dicho que Jesús nunca fue ungido. Si Jesús nunca fue ungido, Jesús nunca sería Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que la hermana nos va a decir, venga, ¿cuándo fue ungido Jesús? La hermana. ¿Cuándo fue ungido Jesús por el Espíritu? Acabamos Navidad con esta fiesta, ¿no? El bautismo de Jesús. Lo que Juan ve con sus ojitos es como que aquel espíritu que revoloteaba sobre las aguas al principio, aquel mismo espíritu que revoloteaba en la creación, ese espíritu como, mirad mi mano, hace como así, ¡zum!, sobre Carmen Pulet, como que toca el hombro. Y Juan ve que Jesús no necesita ser ungido con aceite, sino ha sido ungido con el mismo Espíritu. Es decir, Jesús, que es el Cristo, Jesús, que es el Mesías, lo manifiesta públicamente el día del bautismo. Por eso nosotros no hablamos normalmente nunca de Jesús, sino de Jesús el Cristo. ¿Se dan cuenta? Decimos en una palabra Jesucristo. Jesús es el Mesías, el ungido, el que el Padre ha marcado. Pero ahora seguimos todavía un paso más. ¿Qué hora tenemos, hermosa? Cuarto. Bueno, ¿estáis aprendiendo cosas o estamos perdiendo el tiempo? ¿Seguro? El Padre Valle, ¿recuerdas que Dios Padre haya dicho algo en el bautismo? ¿Recuerdas que Dios Padre haya dicho algo en el bautismo? El Padre ha dejado oír su voz. El mismo Padre, muy bien, miren Valle lo que acaba de decir tan bonito, dilo fuerte. Este es mi hijo, este es mi hijo. Lo ha señalado, este es mi hijo. No vayáis tras otro, este es mi hijo. O sea, la teofanía del Jordán, lo que ocurrió en el Jordán es fundamental. Es el principio de la vida pública. Cristo aparece como siervo. ¿Siervo de qué? Del reino de Dios. Es lo que, fijaos, el credo nuestro es decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el señalado por Dios, el Padre lo ha marcado. Ahora bien, Beatriz, ¿recuerdas que esto ocurre en el bautismo? ¿Ocurre una segunda vez también? Sí, en la transfiguración. En la transfiguración, 2 veces. Al principio de la vida pública y al principio de la pasión. La transfiguración es el comienzo de la pasión. El comienzo de la vida pública tiene como dato fundamental el bautismo. El comienzo de la pasión tiene como dato fundamental la transfiguración. En los dos ocurre lo mismo. En el credo decimos que creemos en 3 dioses, ¿no? En el credo decimos que creemos en 3 dioses. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Creemos en 3 dioses o en un dios? En un dios. ¿Creemos en un dios uno o único? Uno o único. Creemos en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto
se descubre en dos ocasiones. En dos ocasiones. En el bautismo el Padre se revela ¿cómo? Con la palabra, ¿no? En el bautismo el Padre dice, este es mi Hijo. El Hijo aparece dentro del agua, con lo que significa el agua, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo aparece en forma de paloma. La manera de hablar. Es el Espíritu que sobrevuela, ¿no? Las aguas. Y en la transfiguración, ¿cómo aparece la Santa Trinidad? El Hijo en el bautismo aparece en lo más profundo de la tierra, ¿no? En el fondo del río. Sabéis que el río Jordán, esto es científico, sabéis que el río Jordán es el punto más bajo del planeta Tierra. El punto más bajo del planeta Tierra, de toda la Tierra, está bajo el nivel del mar. Está centenares de metros bajo el nivel del mar. O sea, el Jordán está bajo tierra, es como el abismo, igual que el mar muerto. Están bajo el nivel del mar Mediterráneo. Es decir, que Cristo baja, asume como siervo y se abaja, lo hace físicamente. En la transfiguración es lo contrario, fíjense. Se sube al monte. Cristo se manifiesta como, Jesús se manifiesta como Cristo, abajándose. Por eso el icono famoso del bautismo hay como dos montes y Cristo abajo. En la transfiguración está arriba en el monte. El Padre, ¿qué dice en el monte? Valle. Muy bien, lo mismo. Este es mi Hijo amado. Valle, estamos con Valle. ¿Qué dice Valle? Sí, pero añade la transfiguración, añade una palabra más, un mandamiento. Atención, que esto que vamos a aprender hoy para toda la vida. El único mandamiento que Dios Padre da en el Nuevo Testamento es este. ¿Qué es lo que Dios Padre dice? ¿Qué es lo que Dios Padre dice en el monte de la transfiguración? Escuchad. Escuchad. ¿Los perdidos se dan cuenta? En el monte de la transfiguración, que habitualmente decimos que es el Tabor, no sabemos dónde fue. La Biblia no dice el nombre del monte, le llamamos Tabor, ¿verdad? Ocurre lo mismo, el Padre se manifiesta, el Hijo está en lo alto, y el Padre añade un mandamiento. Ahora hay que escucharlo, porque vamos a comenzar la pasión, y la pasión es para desanimarnos, la pasión es para volver el rostro atrás. Hay que escucharlo. ¿Y cómo aparece el Espíritu Santo en la transfiguración? El bautismo aparece como una paloma, como si fuese una paloma. ¿Cómo aparece el Espíritu Santo en la transfiguración? ¿Cómo? No he oído, perdón. Como una nube. Muy bien, como una nube. Una nube. La nube es un símbolo del Espíritu Santo. La nube es un símbolo del Espíritu Santo, igual que el fuego. Es un símbolo del Espíritu Santo, igual que el dedo. Cuando ven un dedo, la mano con un dedo, es la mano del Espíritu, el dedo del Espíritu Santo. Decimos en el Beni Creator, este canto en gregoriano, Digitus Dei, el dedo de Dios. ¿De acuerdo? Cristo dice que expulsa a los demonios con el dedo de Dios, o sea, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo aparece como nube en el Antiguo Testamento? Pilar lo ha dicho, con Moisés. Durante el día, una nube daba sombra, ¿no? Una nube daba sombra. Y por la noche, una columna de fuego. El fuego, esas llamaradas de fuego de Moisés, las vamos a ver el día de Pentecostés, ¿no? Estamos en una parroquia dedicada a la Virgen María. La Virgen María
¿Tiene que ver algo con la nube? ¿Con la sombra de la nube? ¿La Virgen María tiene alguna relación con la nube? Piensen esto. Si yo vengo aquí y les ven que fácilmente se engaña a la gente, ¿se dan cuenta? Cuando uno coge un micrófono y habla, se puede engañar. Tenemos que ser muy críticos nosotros. No podemos creernos cualquier cosa que nos digan. Hay que siempre pasarlo por el tamiz de la razón y del corazón. O sea, lo que está de acuerdo con la Biblia, lo que está de acuerdo con la tradición de la Iglesia, es lo que es, no lo que yo digo, ¿de acuerdo? Y les pregunto, ustedes que son de una parroquia mariana, ¿el Espíritu Santo tiene alguna relación con la Virgen María? Sí, me dirán sí, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que ha fecundado su vientre. El Espíritu Santo tiene relación con la Virgen. La nube que cubre con su sombra al desierto, ¿tiene relación con la Virgen María? ¿Sí o no? ¿Tú cómo te llamas? Carla. ¿Cómo? Carla. Carla. ¿Qué años tienes? 18. 18, ya eres una mujer hecha y derecha. Mucho más joven era la Virgen cuando tuvo Jesús. Mucho más joven era la Virgen cuando tuvo Jesús. ¿La Virgen oyó al ángel algo de la nube? No, te pregunto a ti, Carla. Porque esto no lo vas a olvidar nunca en toda tu vida. Y vas a decir aquí, esa tarde de miércoles ha merecido la pena. El ángel le dice, cuando ella dice, ¿cómo será esto si no vivo con ningún hombre? ¿Cómo voy a tener un hijo si no vivo con un hombre? Y el ángel le dice, lo que pasó con Moisés en el desierto no era nada comparado con lo que va a pasar contigo. La nube cubrió con su sombra al pueblo y le llevó a buen puerto. Y dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, con la nube. Por eso el que va a nacer de esa sombra, de la nube, será el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta lo que dice el texto tan bonito, Carla? Para siempre. Es decir, fijaos, la nube en la transfiguración es la manera de hablar del Espíritu Santo. Ven que el credo de Nicea habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, ¿no? Hemos visto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la transfiguración. Cuando acaba el Evangelio de San Mateo, Cristo les manda bautizar, manda a los discípulos que metan a la gente en agua. ¿En nombre de quién tienen que meter la gente en agua? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo más sagrado que tenemos. Miren, a partir de hoy, cuando hagan la señal de la cruz, háganla despacio y no chupen ni besen ningún dedo. ¿De acuerdo? No hagan nunca cosas raras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ni besen, ni chupen, ni hagan nada con el dedo. En el nombre del Padre, del Hijo, es lo más sagrado que tenemos. Háganla como quieran, de la frente al pecho y el hombro izquierdo al derecho, o al revés, da igual, háganla despacio, bien hecho, pensando lo que hacen, porque es el nombre de la Trinidad. Esa Trinidad es la que ha manifestado a Jesús como Cristo. Y lo que el lábaro, se llama en latín lábaro, la señal que Constantino hizo grabar en su estandarte, son las dos letras de la palabra Cristo en griego, el ungido. Lo que pone en el año 315 la moneda es justamente esa señal. Fíjense que la X de Cristo en griego, Christos en griego, Christos en griego, la J, que pronuncia la X como J, Christos, está escondida la Santa Cruz. ¿Se dan cuenta? La Santa Cruz está escondida ahí. Y voy a dejarlo aquí, le voy a poner una pequeña tarea, pero el miércoles que viene, Dios mediante, seguimos, ¿de acuerdo? El miércoles próximo seguimos y vamos a... Aquí también, el miércoles próximo a las 7:30, si nos dejan los funerales, será a las 7:30, si no, yo seré más breve, pero el miércoles próximo, para que avisen a la gente, continuamos. Sobre lo que hemos dicho hoy, ¿alguna duda?
Bien, ¿alguna dificultad? ¿Algo no ha quedado claro? Si yo les pregunto esto, que lo digan en un programa de televisión, ¿podrían decirlo? Sí, díganme que sí, anímenme. He venido desde Goya hasta aquí, nada más que por eso, Ahora bien, fíjense, los primeros cristianos, yo quiero que ustedes busquen en internet sus cositas, ¿no? Siempre escribían, y con esto acabamos, esta palabrota. Aquí en la iglesia se puede decir palabrotas, ¿de acuerdo? Nica, porque Constantino vio esta señal en el cielo y vio la palabra Nica, victoria, vencerás. Los cristianos primitivos siempre ponían con la cruz la palabra Nica, porque lo que es un signo de derrota, lo que es un signo de muerte, la cruz, miren la cruz, un símbolo de muerte. Para los cristianos, la cruz que Constantino ve en el cielo es un signo de victoria. Por eso en nuestras casas hay que poner una cruz. Hay que poner un signo claro y evidente. Los antiguos cristianos sabían dónde siempre ponían una cruz. Si esto lo saben, ya saben que les invito a un día a merendar aquí en el... Y no es en la puerta. Les invito a merendar en el Segura, ¿de acuerdo? ¿En qué lugar de la casa ponían la cruz? A ver. Y no es en la puerta, ya lo he dicho, Ni tampoco en la cabecera de la cama. No era ni en la puerta ni en la cabecera de la cama. Uno entraba en una casa, Carmen. ¿Es tu cumpleaños? Tengo una Carmen con la que he rezado hoy, que es su cumpleaños y no sé quién es. Y no es mi hermana tampoco, Si entraban antiguamente en una casa, miren lo que algo tan bonito que les voy a decir ahora, es un secreto que poca gente sabe. Si entraban en una casa antiguamente y veían una cruz, las cruces generalmente eran de piedras preciosas, no eran de diamantes de verdad, pero eran como de cristalitos de colores. Toda cruz que sea de cristalitos de colores o de flores, antiguamente eran de flores, simbolizan que es la cruz gloriosa, la cruz del resucitado. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, el día 3 de mayo, Luis Calleja nos decía que hiciésemos las cruces de mayo, las cruces de flores, ¿se acuerdan? Bueno, pues si veían en una casa una cruz en un muro, significa que esa pared daba a oriente. Los cristianos solo ponían cruces marcando el oriente. Los cristianos solo ponían cruces en el muro oriental, porque la familia rezaba siempre hacia donde sale el sol. Aquí en Canillejas, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por allí? ¿Por allí? ¿El sol sale por allí? ¿Por dónde sale el sol? Por allí. La cabecera de esta iglesia está orientada. Los antiguos solo construían iglesias, cuando podían, orientadas. Porque el cura tenía que celebrar mirando a la cruz, mirando al oriente. El oriente es el lugar de la luz y de la vida. Recuerden estas palabras: lugar de la luz y de la vida. Porque el próximo día les voy a revelar cómo se dice en griego luz y vida. Y cómo los cristianos hacían cruces de letras con luz y vida, y lo ponían al oriente, Entonces, cuando vayan a su casa, digan: ¿dónde está aquí el oriente en mi casa? ¿Por dónde sale el sol? Porque el sol es el símbolo de esperanza, el símbolo de vida. Simplemente la cruz que marca el oriente es el lugar donde espontáneamente la gente reza. Constantino, y he comenzado con esto, vio al oriente del puente Milvio, en el Tíber, vio al oriente la cruz. Y los cristianos, ya antes de Constantino, rezaban hacia el oriente, hacia el lugar donde sale el sol.
La cruz en cada iglesia, la cruz en cada casa debe marcar el oriente, el lugar donde sale el sol, porque Cristo es más que el sol, más que la luz. El credo de Nicea dice que es luz de luz, ¿no es cierto? La luz del sol, pues Cristo es más que eso, luz de luz. ¿Se puede ser luz de la luz? Pues eso es Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué bonito es esto que decimos en el credo? Luz de luz, es más que la luz que sale por oriente. Entonces, juntamente con la cruz, siempre se escribía la palabra Nica, para decir, la victoria es de la luz, la victoria no es la tiniebla. Cuando alguien muere, la gente ponía simplemente la palabra Nica, y eso daba esperanza. Mi esposa, mi esposo, mis hijos han muerto, pero han vencido en Cristo. La muerte no vence, vence Jesucristo. La palabra Nica es la palabra de victoria, victoria, tú reinarás, o cruz, tú nos salvarás. Entonces, repito, Cristo significa ungido, Cristo, que es una palabra griega, se dice en hebreo, en arameo, Mesías, y nosotros en español hemos fundido el nombre propio de Jesús con la misión de Jesús, que es ser el Cristo. Y gracias a Constantino, que acabará siendo cristiano al final de su vida, veremos que antes de ser cristiano convoca el concilio de Nicea, ¿de acuerdo? En el 325, y para hacer el juego entero y contar la película, hemos comenzado con la película, ¿no? El Puente Milvio. Voy a dejar de religión, a hablar de religión, y para acabar hablo otra vez de historia. Constantino lucha contra Magencio en el Puente Milvio, en el Tíber, conquista la urbe. ¿Y qué hace? ¿Se pone su capital en Roma? ¿Qué hace Constantino en Roma? Dice, he conquistado la urbe y ahora me voy a mi casa. ¿Se viene esto? Conquista Roma y dice, ahí os quedáis. Y funda otra capital para el imperio. La llama su ciudad, Constantinópolis. Constantinopla. Polis significa ciudad. Constantino dice, os he conquistado, pero no sois mi ciudad. Voy a hacer una ciudad para mí solo. Y va a ser una ciudad cristiana, Constantinopla, hoy llamada Estambul. Hoy llamada Estambul. Constantino, ya veremos por qué, hace otra ciudad distinta en Asia y la pone su propio nombre. Mi ciudad, Constantinópolis, para que veamos tanto follón con Roma y luego deja Roma. Pero en Roma no va a quedar abandonada, va a quedar el obispo de Roma, el Papa. Y como el emperador se va de Roma, el Papa va a tener que cuidar también políticamente Roma. De ahí que el poder político del Papa venga, porque Constantino abandona la urbe, queda abandonada Roma, y el Papa tiene que hacer una función asistencial a las viudas, los huérfanos, los hospitales, la caridad, ¿entendéis? El gobierno civil de la ciudad. De ahí vendrá el poder político del Papa avanzada a la Edad Media. ¿Te das cuenta? Por una decisión de Constantino, de quitar la capital de los emperadores y hacer una capital nueva en el Oriente. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por haber venido hoy, ¿de acuerdo? Hasta el próximo miércoles. Pero porque una pregunta última. No, pregunta para hacer un par de comentarios. Por favor. Uno, según tengo entendido, Nica, era el nombre que tenía La diosa. de la victoria. Claro. De hecho, las zapatillas que hay significan. Sí, claro. Sí. Los conceptos culturales son los mismos, el significado que damos es distinto. O sea, todo en el imperio, todo el vocabulario imperial, hablamos, cuando digo imperial, digo el vocabulario cultural, ¿no? Es el mismo, es en griego, Y casi todo el vocabulario que nosotros usamos era un vocabulario religioso, Yo leí, no sé si será verdad, que los ortodoxos se santiguan de derecha a izquierda. Puede parecer que sea algo simple, pero creo que las guerras lo
No he entendido la última cosa. Los ortodoxos creo que esas antiguas se persiguen de derecha e izquierda. Así. Al contrario de los católicos. Sí. Eso se empleaba en las guerras entre ellos para distinguirse cuando había prisioneros, etc. Y claro, Bueno, voy a ser mucho más... voy a alargarme con esto, porque lo he hablado muchas veces, pero es muy bonito que usted haga esta intervención, porque es muy bonita. Nosotros en España, nos hemos persignado siempre así, de la frente al pecho y del hombro derecho al izquierdo. Repito, nosotros siempre en España nos hemos persignado así, ¿de acuerdo? Pero en el siglo XIII, el Papa Inocencio III dice el Papa Inocencio III, dice, no entiendo ahora esta moda nueva que ha venido, dice el Papa Inocencio III, de que ahora empiezan a hacer la Santa Cruz del hombro izquierdo al derecho, como ahora hacemos los católicos habitualmente. Los católicos occidentales, porque los católicos orientales continúan igual. Los católicos orientales, Oriente ha mantenido la costumbre primitiva. Nosotros en Occidente hemos variado, ¿de acuerdo? Los que se llaman ortodoxos o los católicos orientales continúan haciendo la cruz como toda la vida se había hecho, porque para los antiguos la cruz había que amarla y por eso acababa en el corazón. ¿Te dan cuenta? Entonces, cuando no queremos amar la cruz, cambiamos el sitio, ¿comprenden? Pero entonces, hoy en día ha quedado casi como un símbolo distintivo entre católicos y ortodoxos, como usted muy bien ha dicho, y a veces nos hacemos la guerra por tonterías de estas. Pero los mozárabes en España, que eran los cristianos españoles de toda la vida de Dios, los mozárabes siempre han hecho lo que hacían los orientales. Por ejemplo, los ortodoxos o católicos orientales a un niño pequeño lo bautizan, lo confirman y le dan la primera comunión con 8 días. Repito, se hace todavía hoy, tanto católicos como orientales. En España, hasta el siglo XIII, a un niño le dábamos el bautismo, la primera comunión, la confirmación y la primera comunión, porque los 3 sacramentos van juntos. En Occidente, no voy a meter en el tema ahora, lo veremos si Dios quiere en estos miércoles, porque tengo que hablar de todo el credo, ¿verdad? Y descubrimos muchas cosas de estas. Vino la moda de separar los 3 sacramentos. Como ahora ha venido la moda, es una tontería, de cambiar el orden. Porque ¿qué dice el orden? El primero, bautismo. El segundo, mentira. Mentira. Da la primera comunión y luego la confirmación. Pero no, el orden es el primero, bautismo. El segundo, porque hemos cambiado el orden, porque está puesto de moda, ¿se ha dado cuenta? Cuando faltan voces críticas, porque si una persona se convierte, en mi parroquia donde yo estoy, en mi parroquia, hemos comenzado un catecumenado de adultos, porque hay un montón de hombres y mujeres que quieren bautizarse, y el párroco va a comenzar un catecumenado de adultos. A esos, después de 3 años como mínimo, les bautizamos. En la misma ceremonia les confirmamos, que se llama crismación. Y en la misma ceremonia les damos la primera comunión, porque los 3 sacramentos se llaman de iniciación cristiana. Son cosas básicas. Las modas, las costumbres, también, son modas y costumbres. Aquí estamos enseñando cosas de entidad, ¿me explico? Porque nosotros tenemos que saber qué significa el bautismo, qué significa la confirmación, y nunca en la vida digan, es que yo era niño y no sabía y todo confirmar de adulto. Tonterías no se pueden decir. Repito, porque en Oriente a todos los niños les bautizan, les confirman, les dan el contenido y el significado del segundo sacramento es muy importante, ¿no? Es decir, voy a hacer una profesión de fe pública delante de la gente, ¿no? Con esas ridiculeces perdemos a la gente y a los jóvenes. ¿Se dan cuenta? A un joven no hay que darle papilla, hay que darle jamón. Y si es ibérico, mejor, ¿no? A la gente no hay que bajar el nivel, hay que subir el nivel. La gente dice, no, es que no entienden. Claro, si no damos catequesis básica lo entendemos. La gente cuando le das fundamentos. Y entonces vemos
que el gesto de hacer la señal de la cruz, da igual que sea de un lado o sea de otro, lo importante es hacerla y hacerla bien, y no hacer guerras, ni distinciones, ni separatismos con cosas que son de pequeño calado, ¿de acuerdo? Pero el próximo miércoles, si Dios quiere, seguimos. Gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos.